Cuando pensamos en la depresión postparto, imaginamos a una mamá llorando todo el día, sin poder levantarse de la cama, rechazando a su bebé, y aunque muchas veces puede verse así, no siempre es el caso. A veces también se puede ver como una mamá que sonríe en las fotos, que logra cumplir con todas sus responsabilidades, que cambia pañales, que alimenta a su bebé, responde mensajes, recibe visitas y parece que en general todo está bien. Pero por dentro puede sentir que algo cambió y no sabe cómo explicarlo, o peor aún, piensa que simplemente está siendo una mala mamá y no se lo quiere compartir a los demás a su alrededor. Y por eso quiero que hoy hablemos de ese tema. Hola, soy Valen, bienvenidos un día más en mi mente. Aquí pensamos demasiado. Y hoy quiero responder una pregunta que me han hecho mucho desde que empecé a hablar de salud mental y la maternidad en las redes sociales, y es ¿qué es la depresión postparto y cómo identificarla? Pero antes de empezar quiero decirles algo muy importante, y es que este video no busca que ustedes se autodiagnostiquen. La depresión postparto solo puede ser evaluada por un profesional de la salud, pero mi intención es brindarte información basada en la evidencia para que puedas entender un poco mejor esta etapa. Y si algo de lo que hablamos el día de hoy en este video te resuena, sepas que no tienes que vivirlo sola, en lo posible que busques ayuda. Recuerda que yo soy psicóloga y estoy aquí para escucharte si lo necesitas, así que comencemos. Baby blues o depresión postparto. Creo que antes de empezar a hablar acerca de la depresión postparto tenemos que hablar acerca de los baby blues, porque no son muy conocidos, pero muchas veces podemos confundirlo con una depresión postparto. Después del nacimiento del bebé ocurre una de las caídas hormonales más fuertes que puede experimentar el cuerpo de la mujer, y a eso se le suma el cansancio físico, la falta de sueño, el dolor del parto, el inicio de la lactancia, el cambio de la rutina y una vida completamente nueva. Por todo eso es muy común que los primeros días aparezcan llanto, sensibilidad, irritabilidad o la sensación de tener todas las emociones desbordadas. Y a esto se le conoce como baby blues o tristeza postparto, y se estima que afecta a la mayoría de mujeres después de tener a sus bebés. Lo importante es que suele aparecer los primeros días después del parto y suele desaparecer por sí solo más o menos antes de las 2 semanas. Ahora bien, cuando esos síntomas son mucho más intensos, duran más tiempo o empiezan a interferir en tu vida diaria, ya no estamos hablando de baby blues. Y justo aquí es cuando aparece la depresión postparto. ¿Qué es la depresión postparto? La depresión postparto es un trastorno del estado de ánimo que puede aparecer en algunas personas durante el embarazo o después del parto. Y no significa que seas una mala mamá, que no quieras a tu bebé o que te arrepientas de haberlo tenido. De hecho, muchas mamás con depresión postparto aman profundamente a su bebé, ese no es el problema. El problema es que están atravesando una condición de salud mental que afecta la forma en la que piensan, sienten y enfrentan el día a día. Y esto es importante decirlo porque todavía existe mucha culpa alrededor del tema. Y es muy común escuchar frases como tengo todo para ser feliz, no entiendo por qué me siento así. Mi bebé está sano, así que no debería sentirme así. Hay mujeres que la están pasando peor que yo. Pero las emociones no funcionan comparando sufrimientos. La depresión postparto no aparece porque seas débil, tampoco porque no estés haciendo un esfuerzo suficiente. Es el resultado de múltiples factores biológicos, hormonales, psicológicos y sociales que interactúan entre sí. ¿Cómo saber si podría tratarse de una depresión postparto? Y ahora sí, hablemos de las señales. Pero antes de empezar, quiero hacer una aclaración, y es que tener alguna de estas señales de manera aislada no significa que automáticamente tengas depresión postparto. Todos podemos sentirnos tristes, cansados e irritados en algún momento de nuestros días. Y recuerda que para esto necesitas una evaluación o valoración de un profesional. Pero sí debes estar muy atenta si estos síntomas los empiezas a notar de manera constante prácticamente todo el tiempo, duran varias semanas y empieza a afectar tu bienestar emocional. También se empieza a afectar tu funcionamiento diario y tus relaciones con las personas que te rodean, incluso contigo misma. Así que más que preguntarte si alguna vez te has sentido así, quiero que pienses si esto se ha vuelto tu nueva normalidad. Porque si es así, por favor, pide ayuda. Señal número 1, la tristeza no se va. Y prácticamente todos tenemos días malos, días donde nos sentimos más tristes o más cansados que otros, pero en la depresión postparto esta tristeza pasa a sentirse como un momento y empieza a sentirse como un estado de ánimo permanente. Te despiertas triste, pasan horas y sigues sintiéndote igual. Te acuestas pensando que el día de mañana será diferente, pero el día siguiente todo está igual. Incluso puede que no llores, y esto es importante mencionarlo porque muchas veces las personas relacionan la depresión con el llanto. Y la depresión no siempre implica estar llorando. Hay mujeres que incluso ya ni siquiera pueden llorar, sino que sienten una desconexión completa y activan ese modo automático o de sobrevivir. ¿Qué pasó, gordo? Vamos pues.
Tenemos un pequeño invitado, pero bueno, señal número 2, ya no disfrutas las cosas como lo solías hacer antes. Si antes disfrutabas leer, tomarte un café, pasar tiempo con tu pareja o hablar con tu mamá, con tu familia, con tus amigas y ahora ya no lo disfrutas, o incluso cuando alguien se ofrece para cuidarte a tu bebé, para que descanses y descubres que ni siquiera sabes qué hacer contigo misma, y la verdad es que descansas pero no logras sentir algún alivio, sales pero no logras disfrutar. Es prácticamente como si la capacidad de disfrutar o sentir placer se hubiera disminuido completamente. Y eso también puede ser una señal muy importante, porque aunque sabemos que en el día a día estamos demasiado ocupadas, debe haber algo por lo más mínimo que sea que nos haga sentir esa alegría, así sea solo estar con tu bebé. Señal número 3, la culpa aparece por absolutamente todo. Y si hay una emoción que escucho constantemente cuando hablo con mamás es la culpa. Culpa porque el parto no salió como queríamos, culpa porque estamos dando fórmula en vez de lactancia materna exclusiva, culpa porque a veces extrañas tu vida de antes, culpa porque quieres 5 minutos para ti, culpa por todo. Y aunque la culpa puede ser algo constante o común en las madres, en la depresión postparto suele sentirse mucho más intensa y constante. Empiezas a creer que prácticamente nunca vas a ser suficiente, o que incluso cualquier otra mujer lo está haciendo mejor que tú, que tu bebé merece una mamá completamente diferente, y créeme que vivir con esa culpa todos los días es algo completamente agotador. Señal número 4, estás mucho más irritable que antes. Y es que cuando pensamos en depresión muchas veces pensamos en tristeza, pero casi siempre está acompañada también de una irritabilidad. Te molesta el ruido, te desesperan los comentarios de los demás, respondes de una manera que antes no era habitual en ti, puedes sentir también que cualquier cosa hace que explotes y después llega nuevamente la culpa por haberte sentido así. Y prácticamente empieza un círculo que es súper difícil de romper. Y aquí muchas mujeres cometen el error de no buscar ayuda porque dicen no estoy triste, solo estoy enojada. Y precisamente por eso quería incluir esta señal. Señal número 5, sientes una ansiedad constante. Algo que pocas personas saben es que algunas veces la depresión y la ansiedad postparto aparecen juntas. Y es que hay mamás que viven con una ansiedad constante, con un miedo constante, revisan si su bebé está respirando constantemente y se pueden llegar a sentir en un estado de alerta constantemente. Y aunque cuidar y proteger al bebé es algo completamente natural, cuando ese miedo empieza a controlar tu vida o afecta tu salud mental es importante revisarlo. Y quiero detenerme un momento aquí porque probablemente cuando escuchaste estas señales pensaste esto es para mí, así me siento yo, o tal vez pensaste en una amiga, en tu hermana, en tu esposa, y quiero volverte a repetir que identificarte con una de estas señales no significa que automáticamente tengas depresión postparto, pero sí puede ser una razón para hablar con un profesional y encontrar una solución a tiempo, porque básicamente pedir ayuda no debería ser el último recurso, sino prácticamente ser lo primero que hagamos en cuanto identifiquemos alguna de estas señales. Señal número 6, tu sueño cambió incluso cuando podrías dormir. Y es que aquí muchas veces nos podemos preguntar cuándo mi cansancio es normal, porque pues igualmente tenemos un bebé y sabemos que eso demanda muchísimo de nosotras mismas. Y claramente tener un bebé altera completamente el sueño. Pero aquí hay una diferencia bastante importante. Cuando estás simplemente cansada y alguien te ayuda a cuidar a tu bebé, puedes dormir sin ningún problema. En cambio, cuando hay una depresión o una ansiedad postparto, muchas mujeres pueden identificar que aunque el bebé esté dormido, ellas no logran conciliar el sueño. Prácticamente se acuestan y la mente empieza a correr. Empiezan a pensar en qué tienen que hacer, en si el bebé estará bien, en si están siendo buenas mamás, o simplemente permanecen despiertas sin entender por qué. O puede pasar completamente lo contrario, sentir tantas ganas de dormir que prácticamente levantarse se vuelve todo un reto. Lo importante aquí no es cuántas horas duermas, sino cómo ese cambio está afectando tu vida. Señal número 7, cambios importantes en tu apetito. Y es que aquí es importante hablar de la relación entre las emociones y la alimentación. Hay mujeres que prácticamente dejan de sentir hambre o comen porque saben que tienen que hacerlo, pero no tienen hambre. O también puede presentarse el caso contrario, donde algunas mujeres comen constantemente buscando como un tipo de alivio emocional. Y aunque ninguna de estas dos situaciones confirma por sí sola una depresión postparto, sí suele presentarse cuando tenemos este diagnóstico. Señal número 8, sientes que te desconectas de ti misma. Y esta es una señal muy difícil de explicar porque ni siquiera tiene nombre, solamente un día nos levantamos y no sabemos exactamente quiénes somos. Y esto es muy común que nos pase en el posparto porque estamos constantemente adaptándonos a esta nueva identidad,
pero en la depresión postparto nuevamente es algo mucho más constante, más doloroso, más difícil de asimilar. Y aquí básicamente, aunque las mujeres cumplan con todo, prácticamente es como si ellas mismas hubieran desaparecido por completo. Señal número 9, pensamientos muy duros contigo misma. Y es que la depresión postparto hace que muchas veces la voz con la que nos hablamos a nosotras mismas se vuelva demasiado cruel. No sirvo para esto, no soy buena mamá, mi bebé estaría mejor con una mamá diferente, o incluso el sentimiento de que todo mejoraría si nosotros no estuviéramos. Estos pensamientos sí son una señal de alarma completamente definitiva para buscar ayuda. Si de pronto tú estás constantemente teniendo este tipo de pensamientos, por favor no te quedes callada con eso tú sola. Y la señal número 10 es el sentimiento de que nunca más vamos a volver a ser nosotras mismas. Y quizás esta es una de las frases que más escuchamos constantemente. Y sí, probablemente en este periodo de maternidad sentamos constantemente esto, pero eso no significa que vayas a sentirte así siempre, porque la mayoría de mujeres que reciben el acompañamiento adecuado logran sentirse muchísimo mejor, recuperan proyectos, recuperan energía, recuperan ilusión, y prácticamente eso es lo que yo estoy viviendo en este momento, porque aunque no tuve depresión postparto, sí siento que estuve en un momento bastante triste y sentía constantemente que las cosas no iban a volver a ser iguales, pero aquí estoy con proyectos nuevos, pensando en cosas nuevas, haciendo las cosas de manera diferente. Aquí estoy intentando continuar con mi carrera, con mi bebé al lado, así que sí se puede, pero lo más importante de todo esto es recibir un buen acompañamiento psicológico para poder salir de esto. Si mientras escuchabas el video pensaste varias veces que esto te está pasando a ti, el siguiente paso es buscar ayuda. Habla con alguien de confianza, cuéntale a tu pareja, a algún familiar, o incluso puedes hablar con una amiga acerca de cómo te estás sintiendo. Lo más importante de todo, agenda una cita con un profesional de la salud mental. La depresión postparto tiene tratamiento y cuanto antes lo identifiques, mucho antes podrás recibir el apoyo que necesitas. Pedir apoyo no significa que fracasaste como mamá, significa que también estás cuidando de ti misma. Y antes de terminar, quiero hablarles de algo que ha estado en mi mente por mucho tiempo, y es que como sociedad pensamos que las mamás deben poder con absolutamente todo, que se recupere rápido, que sonría, que disfrute cada momento con su bebé, que se sienta agradecida, que vuelva a trabajar, pero que también cuide de su bebé al mismo tiempo, que cuide su relación, que cuide su casa, y además de todo, lo más importante es que no se queje. Pero muy pocas veces nos preguntamos quién está cuidando a esa mamá, y creo que ahí es donde empieza el cambio verdaderamente. Cuando prácticamente dejamos de asumir que una mamá puede con absolutamente todo sola, y cuando entendemos que cuidar su salud mental es también cuidar de su bebé. Porque las madres no necesitamos ser perfectas, necesitamos sentirnos acompañadas. Si hoy este video te deja una sola idea, quiero que sea esto. La depresión postparto no siempre se ve como imaginamos. A veces se esconde detrás de una sonrisa, de una casa organizada, o de una mamá que parece que puede con todo. Y precisamente por eso necesitamos hablar más de este tema sin miedo y sin culpa. Si algo de lo que viste en este video resonó contigo, recuerda que esto no reemplaza una valoración psicológica, pero sí puede ser el primer paso para que busques el apoyo que mereces. Gracias por acompañarme un día más dentro de mi mente. Si este espacio te hizo sentir acompañada, te hizo aprender algo nuevo o simplemente te ayudó a darte cuenta que no estás sola, me encantaría que te suscribieras. Y cuéntame en los comentarios qué otro tema te gustaría que hablemos por aquí. Yo soy Valen y esto fue En la Mente de Valen. Nos vemos en un próximo video.